Y dudaba en cuál se iba a meter. Tenía el pase aprobado para entrar en química o para entrar en derecho. Ella les contará quizá en algún momento cómo decidió entrar a derecho. Después de formarse aquí, formó parte de la 55ª legislatura a la que nos referimos antes, a quien le debemos la obtención de la autonomía. Explicaré un poco el acuerdo al que llegamos con los panelistas para el desarrollo de esta mesa, que tiene fundamentalmente dos puntos. Tenemos muchas cosas que contar, los protagonistas tienen muchas cosas que contar, yo tendré que callarme lo más posible, y tenemos poco tiempo para desarrollar esta conversación. Entonces, el tiempo que tenemos destinado, creo que es un acuerdo con los participantes de que por lo menos todos tengamos dos intervenciones. Habrá una primera intervención de cada uno de ellos y una segunda ronda en el mismo orden en el que se dé. El orden que acordamos es que inicie la intervención, ya que no la mencioné al principio, será la que inicie esta mesa, la licenciada Raquel Rodríguez Aguilar, continuará el ingeniero Carlos Medina Plasencia, después tendrá la voz el licenciado Carlos Chabrán Arzate y, al sentir que es como de casa, como en efecto lo es, el licenciado Juan Carlos Romero cerrará esta primera ronda. Después habrá una segunda oportunidad de que todos vuelvan a hablar. Entonces, me da mucho gusto darle la palabra a la licenciada Raquel Rodríguez Aguilar, formada en la universidad, egresada de esta casa, actualmente integrante del Poder Judicial de la Federación y sobre todo hace 25 años integrante de la 55ª legislatura del Congreso del Estado. Pues, buenas tardes. Me lamento ya no llamarme Carlota, ¿verdad? Para ser prácticamente, no descomponer. Pero la verdad, pues que desde mi punto particular de vista agradezco no solamente toda la presencia en esta sala, sino más que nada quiero de manera expresar mi agradecimiento al señor rector general por tener la deferencia de haberme invitado a esta magna ceremonia con motivo del aniversario del 25 aniversario de la autonomía de nuestra universidad. Definitivamente, como ya lo apuntaba el compañero, me robó algunas ideas desde el punto de vista de que efectivamente yo soy una persona afortunada por haber nacido aquí en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Asimismo, porque soy egresada de esta hermosa llamada Universidad de Guanajuato, y que como egresada y como guanajuatense, yo en aquel tiempo formé parte de la 55ª legislatura, que durante el periodo comprendido de 1991 a 1994, en cuyo seno, como parte integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, realizamos diversas tareas legislativas, pero ninguna tan importante y tan trascendente como en su momento lo fue precisamente el estudio y el análisis de la iniciativa que el Ejecutivo Estatal enviara al Congreso del Estado, mediante la cual proponía precisamente la autonomía de nuestra Universidad de Guanajuato. Yo quiero decirles y participarles que esta situación hasta cierto punto provocó en lo particular un desconcierto, una desconfianza. ¿Por qué razón? Debido a los acontecimientos políticos que previamente a nuestra toma de posesión se habían dado en nuestra entidad. Esas circunstancias, pues realmente yo consideré en ese ínter que era probablemente como un protagonismo político o simplemente como un manipuleo político. Sin embargo, tomando en consideración que realmente nosotros teníamos que afrontar esa circunstancia, pensé que era necesario investigar si realmente en ese momento se había tomado en cuenta las peticiones de los distintos sectores, quienes de diferentes puntos de vista exigían y proclamaban
por la autonomía que debería tener nuestra máxima casa de estudios y que definitivamente por justicia debía de dotarse su autonomía. Por lo tanto, como integrantes de la citada comisión y al habernos reunido con el entonces rector de la universidad, el licenciado Juan Carlos Romero Hicks, las compañeras que integrábamos esa comisión le hicimos planteamientos no propiamente muy sutiles, ¿verdad, señor?, sino muy severos, lo cual provocó, y me percaté, que el señor rector abrió desmesuradamente sus ojos azules. No fue para prácticamente, qué decirle, que en un momento dado me estuviera coqueteando o que me fuera a cautivar, ¿no?, sino simplemente por la sorpresa que nunca se imaginó que las compañeras que formábamos esa comisión le fuéramos a cuestionar de esa manera. Y no solamente fue él el sorprendido, sino también las personas que en ese ínter le acompañaban. Sin embargo, toda vez que sus respuestas fueron fundadas, precisas y hasta cierto punto con un sentido de lógica, fue que generaron en mí la certeza de que en efecto los allí reunidos teníamos claro que la universidad debería de obtener su independencia total del Ejecutivo Estatal. Máxime que el Honorable Consejo Universitario había elaborado la ley orgánica de la Universidad de Guanajuato, en la que se especificaban las bases primordiales relativas a su funcionamiento como un organismo interno descentralizado, por lo cual el licenciado Juan Carlos Romero Hicks, previas y continúan las consultas que anteriormente se tenían con los diferentes sectores, presentó en ese entonces al señor gobernador del estado, el ingeniero Carlos Medina Plasencia, el proyecto formulado y aprobado por el Consejo Universitario, documento que el gobernador en ese instante se mostró respetuoso, se trató prácticamente con una ética profesional, no hizo ninguna modificación al proyecto, lo adoptó como tal y lo remitió como una iniciativa al Congreso de aprobación. Posteriormente, en sesión del 11 de mayo de 1994, los integrantes de la 55ª legislatura, al oír el vehemente discurso del presidente del Congreso, Carlos Chorán Arzate, que defendió con mucha pasión la autonomía universitaria, pues obviamente que todos los allí actores, como dicen ustedes, de la 50ª legislatura, aprobamos sin cortapisa alguna la autonomía de nuestra universidad, misma que entró en vigor el propio 24 del mismo mes y año, y por tanto adquirió nuestra querida Universidad de Guanajuato capacidad jurídica con la facultad de gobernarse, administrarse a sí misma, establecer sus normas dentro del marco de su ley orgánica y designar a sus respectivas autoridades, determinar sus planes de estudio y programas dentro de los principios de libertad de cátedra, investigación, así como para integrar, administrar libremente su patrimonio. Autonomía que se sustentó en el artículo 3º, fracción 7ª de la Constitución Política del Estado, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que hizo posible que, conforme a sus atribuciones, procurara su desarrollo y crecimiento en sus aspectos científico, tecnológico, cultural, humano y artístico. Por ello,
Me llena de orgullo y satisfacción que como diputada de la 55ª legislatura tuve la experiencia maravillosa de haber participado en la aprobación de la ley relativa a la propuesta de autonomía universitaria, lo que significó el progreso para nuestra máxima casa de estudios. Este acontecimiento trascendental marcó el inicio de una nueva etapa en la vida institucional, a través del cual se le dotó de libertad, permitiendo su crecimiento en su oferta educativa en otros lares, incluso a nivel internacional, ampliando el número de jóvenes con la posibilidad de acceder al conocimiento, de transformar a la sociedad, lo que igualmente contribuyó en la construcción en la sociedad democrática de la participación como comprometida de la comunidad universitaria, en el desarrollo de la ciencia, cultura, aperturando nuevos proyectos a los jóvenes estudiantes con la finalidad de desarrollar su máximo potencial humano, científico, tecnológico, filosófico, cultural, deportivo, etc., recibiendo conocimiento de vanguardia, dotándolos de los instrumentos para acceder a su propio bienestar y con ello al social. Igualmente, esa libertad sobrellevó la responsabilidad de dar los pasos hacia el beneficio común, marcando el camino hacia el desarrollo y crecimiento y perfeccionamiento. De modo que desde mi particular punto de vista, dotando a la Universidad de Guanajuato de autonomía, fue un acto de justicia, pues la justicia es la virtud perfecta que por el simple hecho de que siempre conlleva realizar actos bondadosos en beneficio de los semejantes. En conclusión, actuar de nuestros jóvenes estudiantes, profesores administrativos y en general de la sociedad envuelve asimismo un acto de justicia, enalteciendo el espíritu universitario, con lo cual se han formado hombres y mujeres que no solo han puesto en alto el prestigio y la calidad educativa de nuestra alma mater, sino que además han construido pilares fundamentales para que nuestro país tenga un reconocimiento a nivel internacional y en específico nuestro estado de Guanajuato, precisamente por el prestigio que ha obtenido y tiene la Universidad de Guanajuato, por lo cual yo me siento muy, pero muy orgullosa de haber pertenecido y haber estudiado en este instituto. Muchísimas gracias, señores. Y disculpen, pero yo no estaba programada para enseñar primeramente, eran ellos, y luego ya me pasaron a mí la bola. Muchas gracias. Yo les agradezco de veras que me hayan permitido decir esto como parte de una experiencia que tuve, tendré y que nunca olvidaré como guanajuatense y como egresada de la universidad. Muchas gracias. Me parece que es justamente el tono, la tesitura que se espera de los participantes de esta mesa, que si son precisamente ellos quienes tuvieron la oportunidad de participar en el acontecimiento, muchos de nosotros lo conocemos por vías inmediatas, por la lectura, por el conocimiento de la historia de la institución, es que justamente nos compartan lo único que solo pueden poseer ellos, que es la experiencia directa de los acontecimientos que conmemoramos. De ahí precisamente el nombre del panel. Me corresponde ahora dar la palabra al ingeniero Carlos Medina, y antes me gustaría quizá plantear una pregunta que me hice antes de entrar a esta sala, conversando previamente con los participantes. ¿Qué significa tener 40 años? ¿Significa ser joven? Yo me respondí que sí, sobre todo porque yo ya no los tengo, ya hace muchos años que dejé de tener 40 años. Uso esta marca de edad porque las 4 personas que están aquí, quienes operaron la reforma normativa de la Universidad de Guanajuato, no habían cumplido 2 de ellos los 40 años
y uno de ellos, el licenciado Chaurán, los acababa de cumplir. Forman parte, en todo caso, de una generación que 20 años de ese momento eran los que estudiaban en esta escuela. Ese enlazamiento de las generaciones me parece que dice mucho sobre el sentido de la tradición universitaria. Entonces, quien entonces era gobernador del estado de Guanajuato, quien tenía 39 años a la sazón, quien había adquirido el cargo 2 años antes, en noviembre del 91, a los 37 años, tuvo un papel preponderante, definitivo, en la obtención de la autonomía de gobierno de la universidad. Dejo entonces con ustedes al ingeniero Carlos Medina Plasencia. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy honrado y muy emocionado de estar esta mañana aquí con ustedes. Y yo creo que fue muy buena introducción, Raquel, para entonces platicar de que pues sí, existía ese ambiente, existía esa situación. Y agradecerle primero aquí a Luis Felipe Guerrero por la invitación, a toda la comunidad universitaria. Y ya sentí mi edad cuando me dijiste que tu título está firmado por mí, cuando era gobernador. Y yo quiero hablar un poco de mis antecedentes y los antecedentes de mi relación con Juan Carlos Romero Hicks, porque esto va a dar más claridad de idea y me dio más claridad todavía al escuchar el panel anterior de por qué, cómo y debe de prevalecer y fortalecerse la autonomía universitaria. Bueno, cuando tomé protesta yo tenía 36 años y un mes, y Juan Carlos Romero Hicks, cuando toma la responsabilidad como rector, tenía 35 años, todavía ni siquiera cumplía los 36 en ese momento. O sea, sí, estábamos en la misma camada, igual que Carlos Chaurán, que estaba con los 40 años. Y decirles a ustedes que pues sí, efectivamente, como hemos escuchado, pues hay una formación humanista aquí en esta universidad, como en otras universidades, y lo hemos visto en el panel anterior, y esa fue mi formación básica, de educación básica y hasta la preparatoria con los jesuitas. Yo no soy tan afortunado como los otros panelistas de haber sido egresados aquí de la Universidad de Guanajuato, y a Raquel le podría decir que le cambiamos si quiere el acta de nacimiento para ponerle Carlota, pero no es Tercia, porque aquí estamos hablando ya de un póker con Carlos que está modelando la mesa y podríamos seguir sobre esa vertiente. Pero esto me lleva entonces a decirles a ustedes que aquí también me da gusto saludar a Arturo Sáez Calderón, que fue otro de los diputados que estuvieron en esa legislatura y que seguramente también siente la satisfacción que tú sientes, Raquel, como lo sentimos nosotros de lo que hicimos y que nos conservamos muy bien, como nos decía Carlos Payán, llegamos a 25 años después y aquí estamos bien. Juan Carlos Romero Hicks, estando en la Escuela de Relaciones Industriales, me invita, porque en aquel momento tenía alguna información de lo que yo había hecho en la empresa que creó mi padre, que ya este año cumple 75 años esta empresa, pero en donde pues llegué con muchas inquietudes de modificar lo que eran las condiciones laborales de trabajo de los empleados, de los trabajadores de esta empresa. Y por otra parte, pues empecé a conocer algo que después llevé también a la función pública, al servicio público, siendo inicialmente presidente municipal en León, que tiene que ver con el desarrollo organizacional. Y esto no es otra cosa más que el desarrollo humano, el desarrollo integral y el trabajo en equipos. Y esta formación es la que me llevó a mí también a que he tratado de ejercer un liderazgo basado en la confianza. Y hace rato también me decía Juan Carlos Romero Hicks, bueno, confianza viene de tener fe en la otra persona. Entonces, pues yo siempre he estado en esa forma de enfocar el liderazgo y lo empecé a hacer de igual forma en el municipio de León. Hablaba mucho de la participación ciudadana sin entender a cabalidad y profundidad en qué consiste la participación ciudadana, y empecé a experimentarla y a vivirla como presidente municipal porque no me quedaba otra. O sea, no me quedaba otra en el sentido pues de que era la primera vez que tenía una alternancia en el municipio, políticamente, y por otra parte pues había una confianza que se había depositado en el voto y había que rescatar y respaldar pues esa confianza. Y esto me llevó a entender que el principio de subsidiariedad de tanta sociedad como sea posible y solo tanta intervención de la autoridad como sea necesario, algo que hay que llevar a la práctica y implementarlo. Entonces, crear organismos descentralizados del municipio con la participación de la sociedad en los consejos fue lo que me fue ilustrando para ver entonces qué tipo de democracia queríamos vivir y qué tipo de democracia entonces necesitábamos en una sociedad cuando teníamos pues tantos años de vivir una democracia representativa. La frase es mía, me la plagió Vicente Fox,
porque cuando me plantean a mí que yo asuma la responsabilidad en condiciones que ya comentaba Raquel, muy complicadas, pues la verdad yo, como se lo dije un día a Carlos Chiurano, pues yo no pedí estar aquí. Y yo dije, y contesté, ¿y yo por qué? Yo estaba como presidente municipal. Pero sin embargo, se dieron las condiciones de tal forma que fui a invitar a cada uno de los que colaboraron conmigo en el gobierno del estado a su casa. Y también vine acá arriba al CIMAC, ahí muy cerca está la casa de Juan Carlos. Entonces llegué con Juan Carlos Romero Hicks, y después de aquella experiencia que había tenido cuando me invitó a dar una plática en la Escuela de Relaciones Industriales sobre el desarrollo organizacional, yo dije, bueno, esto es una facultad que hoy tiene todavía el gobernador del nombramiento del rector y la designación del rector. Y consideré que era conveniente pues pensar en alguien como Juan Carlos, por la relación que ya tenía yo también con él y por lo que yo lo conocía, y creo que fue una de las decisiones más acertadas de haberlo invitado como rector en aquel momento, dado que teníamos ahí el reto y la responsabilidad de dos reformas, una que hablábamos de la reforma política y la otra pues que en un momento dado podía darse, que se dio, que era precisamente la autonomía de la universidad, como lo comenta Raquel. Y recuerdo muy bien que Juan Carlos Romero Hicks me dijo, ¿qué piensas de la autonomía de la universidad? Y en aquel momento, pues en mis buenas convicciones de la autonomía, hasta donde la tenía conceptualizada, y la parte de la organización o participación de la sociedad, y más aquí no en una comunidad universitaria, inmediatamente le respondí y le dije, no, yo creo que sí debe ser autónomo. Pero viendo la historia, hoy tengo más información para saber que inclusive 23 años antes del 94, cuando llegamos a esa fecha del 11 de mayo, Carlos Chaurán, como presidente de la asociación, la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho, ya había hablado de la autonomía universitaria 23 años antes. O sea que ya se estaba aquí generando un germen, se estaba generando, no sé si fuiste el primero, Carlos, pero ya se estaba permeando en el ambiente de que había que pensar en la autonomía de la Universidad de Guanajuato. Y en ese sentido, entonces, me preguntaron algunos periodistas y me dijeron, oiga, ¿y sobre la universidad qué? Y mi respuesta vino con ese compromiso que yo también había hecho con Juan Carlos Romero Hicks, y de haber depositado la confianza en él y él en mí, y le dije, pues por supuesto que la universidad tiene que ser autónoma. Y me gustó mucho la expresión hace un momento, don Manuel, de lo que dijo el gobernador en aquel momento. Hay que separar y distanciar de los vaivenes políticos a la universidad. Y yo creo que hoy, escuchándolos a ustedes como rectores y rectores, pues me queda más claro entonces del rol de la autonomía en el momento actual de México con respecto a la vivencia de la democracia, de la sociedad, y lo que debe de ser un órgano más del Estado, o unos órganos del Estado como es la universidades autónomas. Esa iniciativa que se presentó, pues la verdad es que fue suscrita por los 6 grupos parlamentarios y el Ejecutivo. Fue un acuerdo que se fue construyendo pues muy bien con el pivote, y yo diría con el facilitador, hablando de desarrollo organizacional, que fue Juan Carlos Romero Hicks, porque cuando yo le invito pues a que fuera rector de la universidad, le dije, bueno, pues voy pensando entonces en el proyecto de cómo debemos de construir eso. Y es cierto que en algunos aspectos, o en varios aspectos, es inédito el proceso que se siguió en Guanajuato, porque por una parte, pues no fue algo forzado, mucho menos violentado, sino fue algo que se fue construyendo, sí, desde actores políticos como los que estaban en el Poder Legislativo, el Ejecutivo, pero también en donde se abrió pues al propio Consejo Universitario, a la comunidad universitaria y en general a la población, para que se fuera diseñando el esquema de cómo sería esa autonomía de la Universidad de Guanajuato. En ese sentido, creo que tuvimos un buen apoyo en su momento del doctor Cedillo, que era el secretario de Educación desde enero de 92, y nos dio un respaldo para decir, muy bien, entonces si eso quieren hacer en Guanajuato, de la autonomía, hubo un muy buen respaldo de parte de él. Como igual forma nos apoyó en otros aspectos, y recuerdo muy bien pues, que lo del colegio de bachilleres se había quedado ahí nada más como algo que íbamos a hacer, no había recurso financiero, y por otra parte pues yo le pedí al doctor Cedillo en aquel momento también en este diálogo, pues de que los CECITES los pudiéramos llevar a Guanajuato, y aunque la Secretaría de Educación Pública decía pues el primero que hay que instalar es en León, yo le dije no,
El primero lo va a hacer en Dolores Hidalgo, porque necesitamos fortalecer la educación media, media superior en otros lugares del estado, tener un desarrollo regional. Recuerdo muy bien que cuando Juan Carlos nos fue llevando de la mano, a mí me llevó de la mano y le pedí yo todo momento, yo creo que es muy importante que tenga la relación con el Poder Legislativo para ir viendo también, y sobre todo, y no porque esté aquí lo digo, sino sobre todo lo que piensa Carlos Chova. ¿Por qué? Pues porque era el líder de la mayoría y estaba el presidente en la gran comisión, y necesitábamos esto llevarlo muy bien acompañado, de tal forma que paso a paso de lo que se fuera haciendo en el ejercicio del estudio y análisis abierto a la comunidad, pues lo fuéramos conociendo y lo fuéramos entendiendo. Y recuerdo muy bien, lo tengo muy presente, cuando tuvimos una reunión con el doctor Sabucán, ahí en la UNAM, para hablar un poco y que, pues ahora sí que, como buen alumno me explicara cuáles eran los esquemas de autonomía que existían, porque no faltaron amigos míos, sí, egresados aquí de la universidad, que me decían, oye, aguas, no vayas a hacer eso y no vayan a impulsar la autonomía de la universidad, porque si no van a perder el control y van a perder quién sabe qué. Y había ejemplos que eran muy sonados en otros lugares del país, de universidades en donde tenía mucho peso la comunidad estudiantil, sobre todo dentro de la comunidad universitaria, y me decía, yo creo que eso se va a perder y se va a perder el control. Sin embargo, yo sí he convencido, igual como los que estamos aquí en la mesa y seguramente la comunidad aquí presente, pues de que ese era un paso necesario que tenía que dar la universidad. Y entonces, en aquel momento, pues vi las grandes habilidades de Juan Carlos Romero Hicks en el ámbito político, y hoy pues no me queda la menor duda que estando ahí donde está, en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, pues está jugando un papel muy importante, y sobre todo con lo que ya se comentó aquí, de una omisión que hubo en esta iniciativa y lo que se aprobó pues en la Cámara Federal. Efectivamente, el 11 de mayo fue cuando se presenta la iniciativa, el 17 de mayo se aprueba y el 21 de mayo es cuando se da la autonomía, que hoy se cumplen 25 años de esa autonomía de la universidad. Yo me siento muy complacido, muy contento, ¿sí es la fecha? Muy complacido y muy contento de estar aquí con ustedes. Por razones ajenas a mi voluntad no pude estar hace 5 años aquí con ustedes, no llegué pues a la reunión por un accidente en la carretera de Aguanacilao, pero sí me siento muy complacido y muy contento de ver el resultado de lo que ha pasado con la Universidad de Guanajuato durante estos 25 años, y sobre todo de estar esta mañana aquí con ustedes y haber escuchado a los panelistas anteriores, porque me queda más claro todavía que hicimos lo correcto, lo hicimos de una manera muy abierta, muy construida con mucha participación y pluralidad pues de la propia sociedad, y que no hubo ningún momento el más mínimo intento de alguna cuestión política que fuera a interceder o que fuera a interferir o que fuera a estar presente pues en todo este proceso. Y yo creo que eso hay que reconocérselo pues a los legisladores de esa legislatura, que fue aprobado por unanimidad este proceso y la autonomía, y hoy nos encontramos aquí celebrando 25 años, y me sumo a lo que decían aquí los rectores. Hay que celebrar cada año la autonomía de cada universidad, porque es importante lo que representa ese valor de la autonomía de las universidades. Muchas gracias. Gracias la contribución del ingeniero Carlos Medina Plasencia. Como dijimos al principio, ojalá tengamos oportunidad de hacer una segunda ronda con cada uno de los integrantes. Tenemos la costumbre de pensar que nuestra época es excepcional y que no hay ninguna que se parezca a ella. Las cosas más importantes, las más terribles, ocurren siempre en el tiempo que a uno le toca vivir. Yo les invitaría a que piensen cómo era México en 1994, cómo era la circunstancia política del Estado, absolutamente decir inédita, es decir poco, es quedarse con una palabra insuficiente. Había un gobernador interino nombrado en 1991 en funciones, había una Cámara, un Congreso del Estado, con una mayoría de un partido diferente al del gobernador al que ya había mencionado, y había también un entorno nacional muy marcado por circunstancias difíciles, incluso trágicas, el alzamiento
zapatista, el 1 de enero de 1994, en esa misma fecha la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y el 23 de marzo el acontecimiento trágico del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En esa circunstancia ocurrió la reforma, ese año ocurrió la reforma, y quien era presidente de ese Congreso de mayoría del Partido de Renovación Institucional, que convivía con el gobernador Carlos Medina, quien escuchamos antes, de un partido diferente, es quien ahora nos va a dirigir la palabra, el licenciado Carlos Chabrán Arzate, quien, para venir al presente, en su función actual es magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Escuchemos sus palabras y, insisto, con la idea de que todos volvamos a volver a escucharlos una ocasión más. Licenciado, por favor. Con el permiso de la mesa, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mi agradecimiento sincero al señor Rector General por la invitación a compartir este espacio universitario con mis compañeros de la mesa y con todas y todos ustedes. Las palabras de Raquel y de Carlos Medina me dan pie para iniciar esta remembranza con una afirmación que hago de manera contundente. Ninguna persona, ningún grupo en particular puede llamarse padre de la autonomía de la Universidad de Guanajuato. La autonomía de la Universidad de Guanajuato fue gestada, avanzada y producida por la comunidad universitaria. Es pues la comunidad universitaria la única que puede sustentarse como actora y autora de la autonomía universitaria. Efectivamente, en más de 260 años de vida universitaria, los que habíamos tenido la oportunidad de transitar por estas centenarias aulas, fuimos testigos de que la comunidad universitaria siempre se desarrolló con un valor fundamental, la libertad. Y en esa libertad fue como esta máxima casa de estudios del estado de Guanajuato forjó los principales liderazgos de esta entidad y me atrevería a decirlo, del país. Fue en esta universidad donde empezó a germinar la idea de una plena autonomía. Y los que habíamos vivido la universidad como alumnos o como maestros o como espectadores nos preguntábamos, ¿y para qué queremos la autonomía si nunca hemos tenido una injerencia grosera del poder público en la vida interna de la universidad? Y así como hace un rato Carlos Medina dijo que al interior de su corriente política le decían aguas, al interior de la mía también me decían aguas. Y me decía, ten mucho cuidado, porque la derecha en el poder lo que quiere es privatizar a la Universidad de Guanajuato. Lo que quiere es seguir ejerciendo un pleno dominio sobre la Universidad de Guanajuato e imponer desde ahí, en aras del sacrificio de la libertad, una doctrina que les ayude hacia el futuro político de la entidad. Y fue esa precisamente la respuesta que mi grupo parlamentario, previa discusión y análisis, dimos a la invitación que Juan Carlos Romero Hicks nos hizo para que empezáramos a formalizar lo que había sido una inquietud o un anhelo de la comunidad universitaria, que fuéramos pensando en la autonomía universitaria.
Y en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mayoritario en el Congreso, que tuvo la oportunidad de realizar esta acción legislativa, el hilo conductor que nos llevó a participar y a lograr la autonomía universitaria, sin duda alguna, fue el bono democrático. Que no sea más que la universidad la que pueda decidir su propio destino, su forma de gobierno, su libertad de cátedra, sus planes de estudio, su rectoría. Que nadie, ni por asomo, quiera aprovechar a la Universidad de Guanajuato como un instrumento de poder. Y fue así como acepté la invitación que Juan Carlos Romero Hicks me hizo, y recuerdo en la rectoría de la universidad, una de nuestras primeras pláticas, que debería de ser precisamente la comunidad universitaria la que nos fuera marcando las pautas. Y le dije yo, y probablemente que vayamos construyendo el articulado de lo que será la nueva ley orgánica de la Universidad de Guanajuato. Que discutamos en foros si se hace necesaria una reforma constitucional, con la única reforma a la legislación secundaria nos quedemos. Que si se hace necesario la participación del alumnado dentro de la conformación de la idea de lo que es la autonomía universitaria. Y fue Juan Carlos el que guió en ese momento a la comunidad universitaria a través del Consejo y de los diversos grupos de trabajo que se hicieron, en los cuales participaron los legisladores. De tal manera que cuando se nos invitó primeramente a suscribir la iniciativa de ley por parte del titular del Ejecutivo y de todas y cada una de las fracciones parlamentarias que en ese momento integrábamos la Cámara de Diputados, lo hicimos porque era el trabajo de la comunidad universitaria. Posteriormente, la iniciativa se presentó en la Cámara y la mesa directiva de la Comisión Permanente, porque estábamos en receso, la turnó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos. Y fue precisamente, y aquí está presente mi compañera, la licenciada Delia Ponce, quien presidía la Comisión de Justicia. Agradezco a Delia y agradezco a Arturo, igual que a Raquel, que como integrantes de esa legislatura pudimos y supimos diferenciar y colocar por encima de cualquier interés personal o de grupo, por muy legítimo que este haya sido, nuestro espíritu universitario. Tuvo mucho que ver el que varios de los presentes fuésemos universitarios y muchos de ellos egresados de la Universidad de Guanajuato. La conocíamos, habíamos vivido en su seno, nos había cobijado en su seno. Posteriormente se instala el periodo extraordinario de sesiones el día 9 de mayo y el día 11 de mayo se sesiona en el Congreso del Estado el dictamen que las comisiones habían presentado a la consideración de esta. Si no mal recuerdo, Raquel y probablemente Juan Carlos, en el seno de las comisiones todavía teníamos algunas dudas. Se hicieron pequeños ajustes, más que de fondo, de forma, a algunos artículos, pero el gran tema era la autoridad, el Consejo Universitario y el Colegio Universitario. Y se hicieron unos ajustes de grado, pero yo podría decir que fueron mínimos y que se presentó a la discusión del Pleno el dictamen correspondiente. Juan Alberto Alvarado, paz descanse, entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PRD,
Tobar, del trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, presentó algunas reservas con relación precisamente a los órganos de gobierno y a la forma de gobernarse de la universidad. Ellos no querían que hubiera propuestas, sino querían directamente que el Consejo Universitario eligiera al rector de la Universidad de Guanajuato. Al final de cuentas, la propuesta fue desechada y se aprobó en sus términos el dictamen, mismos que un día como hoy fue promulgado. Yo creo que es un parteaguas en la historia académica de esta universidad, que hemos visto cómo ha evolucionado, cómo ha venido avanzándose. No hay ley perfecta, toda la legislación es perfectible. Creo yo que se hizo un gran esfuerzo y que se sigue haciendo un esfuerzo para que esta universidad siga siendo el crisol de aspiraciones de los guanajuatenses. El saber que contamos con una institución sólida que permite a la juventud guanajuatense aspirar a mejores estadios de bienestar. Gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Chabrán. Corresponde ahora intervenir al licenciado, al maestro Juan Carlos Romero Hicks, quien ya se ha venido repitiendo su presencia, su figura, ha venido esbozándose en los relatos que nos han compartido los tres panelistas que intervinieron previamente. Y naturalmente lo primero que es importante recordar es que él fungía como rector de la universidad desde el año de 1991 y participó tanto en la actividad previa al inicio formal del proceso de reforma, como también, no olvidemos, la reforma no terminó con la publicación de la entrada en vigor el 21 de mayo de 1994, sino con el proceso posterior de redondeo de la reforma, que consistió en la elaboración de la normatividad reglamentaria. Entonces, escuchamos las palabras del licenciado Juan Carlos Romero Hicks. Señor Rector General, distinguidos rectores que nos acompañan, miembros de la Junta Directiva y el Patronato, consejeros universitarios, distinguidos panelistas. Aquí a unos cuantos metros está la tumba del Padre Mangas, 26 de septiembre de 1856. Y aquí estuvo la capilla del viejo colegio. Si estas paredes tuvieran la oportunidad de proyectar todo lo que se ha discutido para esta universidad, tendríamos una recuperación maravillosa de verdad, libertad, pasión, compromiso, en donde cada universitario ha tenido su nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido en una inmensa transformación, en un antes y en un después. Y hoy, si decimos 25 años o decimos cuarto de siglo, evidentemente que son hitos históricos en donde tenemos una enorme herencia de generaciones que no se convierte en una losa que aplasta, sino al contrario, con una inspiración renovada para poder tener mejores escenarios de futuro. Esta universidad, fundada el 1 de octubre de 1732, bajo el espíritu de la Compañía de Jesús y con los dos patronos que nos acompañan, doña Josefa Teresa de Augusto y Moya y Pedro Bautista Lascurain, al paso del tiempo ha hecho contribuciones históricas muy importantes, sea en la independencia, en la reforma, en la revolución. Y sin duda es el proyecto cultural más importante
de la historia de este Estado libre y soberano de Guanajuato. Aquí a la vuelta, en el auditorio, está la frase del gran gobernador que con el apoyo de un gran rector, Antonio Torres Gómez, apoyó la obra de lo que es el auditorio y la escalinata. Y el gobernador Aguilar y Maya, el 20 de agosto del 55, es el año en que varios de los que estamos aquí nacimos, decía lo siguiente: un gobierno que no consagra su tarea al fortalecimiento de las universidades carece de sentido histórico. Pues ubiquemos el contexto del año en cuestión y coincido en que el logro de cualquier conquista es de toda la comunidad universitaria. Algunos tuvimos el privilegio de estar en algún momento determinado, porque esta casa que ha tenido 4 leyes orgánicas, la de marzo del 45, la transformación del colegio de la universidad de un gran rector, Armando Olivares Carrilla, la del 67 con el gran rector don Euquerio Guerrero López y un gran gobernador don Manuel M. Moreno, la del 94 que estamos platicando y la de 2007 que condujo un gran rector, Arturo Lara López. Cada generación en su momento fue entregando lo mejor posible. Recuerdo que en las primeras conversaciones de septiembre del 91, el señor gobernador Medina también me preguntaba: ¿y hay un furor por la autonomía? ¿No? Porque la ley orgánica del momento establecía que la universidad tenía autonomía en organización, funcionamiento y gobierno. Y la parte más importante ya estaba presente, que era la libertad académica. La palabra autonomía viene de autos propio y de nomos norma, la facultad de normarnos a nosotros mismos. Y tiene 3 componentes: la parte académica, que es la libertad, es su esencia para volar, en docencia, investigación y extensión; la parte administrativa, que tiene que ver con sus procesos internos de finanzas y de rendición de cuentas; y la parte de gobierno, que es la que sí estaba más acotada, y era el nombramiento de todos los servidores públicos de la universidad, desde la persona más modesta hasta su rector. Entonces, en una comunidad como esta, no habiendo un furor, porque los clásicos decían: somos autónomos, en autonomía, organización, funcionamiento y gobierno, pero siempre salía algo y me decía: pero tenemos ahí un pequeño pendiente. En una recuperación histórica estrictamente personal, considero que los gobernadores, y fueron escrupulosamente respetuosos, tuvieron como 3 criterios. El primero era el temor de la insurgencia en el claustro. El segundo era que a ellos les permitía sacar las motivaciones de la intriga y llevarlas a Palacio de Gobierno. Y la tercera era que si tenían alguna equivocación podían corregir. Yo deseo hacer un público reconocimiento a todos los rectores de la casa. Desde Armando Olivares, en marzo del 45, a Antonio Torres Gómez, que fue el único que duró el sexenio completo, de Aguilar y Maya del 49 al 55. Los demás rectores no estuvieron en el mandato completo. Don Manuel Fernández Mendoza, don Daniel Chávez Cázares, don Enrique Cardona Arizmendi, don Eugenio Trueba, que para fortuna de todos nosotros aún nos acompaña en vida, don Néstor Raúl Luna Hernández, don Marco Antonio Vergara Larios y don Santiago Hernández Ornelas, hasta este momento. Porque todos ellos habían dejado pinceladas de proyectos previos para el momento, para ajustar la normatividad. Y sin cambiar la ley orgánica del 67, se han hecho algunos ajustes
para crear los núcleos académicos directivos, el colegio de posgrados, la coordinación de investigación y varios aspectos. Sin embargo, prevalecía como el aguijón que picaba y nos decía que estábamos incompletos. Yo quiero hacer un público reconocimiento al gobernador Carlos Medina. Desde la primera conversación nos comprometimos. Un público reconocimiento a Carlos Chaurán y a todo el Congreso de Guanajuato. Y están aquí Delia Ponce, Arturo Sáiz, Raquel Rodríguez Aguilar y 36 diputados que asumieron esto como un proceso de Estado. La universidad es un proceso de Estado y que nunca tuvo sesgos para poder tener otro tipo de tentaciones. Y también debo de reconocer el gran acompañamiento del gobierno federal. El entonces secretario de Educación, primero Manuel Bartlett y después Ernesto Zedillo, acompañaron a su manera todo esto. En este lugar, después de que habíamos aprobado el programa de superación académica y administrativa en enero del 92, en los pocos meses, al año siguiente, sentado en la parte de atrás, Eduardo Campos Sánchez levanta la mano en asuntos federales y nos dice: no nos hagamos, tenemos un pendiente. Y ese pendiente es construir la autonomía. Y el Consejo acuerda la creación de una comisión especial que en junio de ese año hace una amplia convocatoria. Y Eduardo Campos, donde quiera que se esté, debe estar con las lágrimas de la sonrisa del amor, porque él había sido un luchador de muchas batallas en la propia universidad desde Celaya. Y aquí nos decía: la universidad existe donde un alumno y un profesor busquen la verdad, así sea debajo del árbol más modesto. Así las cosas, en junio de 93, el Consejo Universitario, a través de su comisión, hace una convocatoria pública a la sociedad y a los poderes públicos y ubica 3 temas. 1, la misión de la universidad. 2, su estructura, organización y financiamiento. Y 3, su vinculación. Se construyeron 1,200 propuestas. Todas se fueron procesando y existen de manera documentada. Se convocó a diferentes eventos, un panel de rectores. Todos los rectores del momento participaron. El secretario de Educación, acompañado del subsecretario de Educación Superior y entonces director del CONACYT, estuvieron con nosotros. De la Universidad Nacional, José Sarucán, Francisco Barnés de Castro, Salvador Malo y muchísimos personajes nos apoyaron. Carlos Payán. Además, Carlos Payán ha recorrido todo el país y le encanta tomar nota. Y el Sebastián Montaña, don Armando Olivares, de estas ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia, siempre permeaban estos espacios y están en los muros de la universidad para acceder al lugar. Aquí, a unos metros, en octubre de 61, la última ocasión que asumió el rectorado don Armando, lo dijo y lo repetimos con vehemencia: toda casa de estudios tiene que ser como un resonador potente que registre las más pequeñas vibraciones que vienen de todos los rumbos del destino del hombre. Y cuando hice un público reconocimiento de los rectores, fue porque en 1950, en marzo del 50, en la fundación de la Núñez, estuvo nuestro gran rector Antonio Torrelones presente. Y los entremeses cervantinos se diseñaron precisamente para una reunión de la Núñez el 20 de febrero del 53. Pues el destino de la universidad iba ligado a la vida cultural y a la historia de las universidades mexicanas. Y el 13 de octubre del 62, siendo rector de esta casa, don Armando muere en Hermosillo, en una asamblea de la Núñez.
Entonces, todas las personas que han conducido esta casa han tenido ese criterio histórico y sobre todo esa sensibilidad para hacer las cosas de manera diferente. Se convoca entonces en junio, se tienen los foros, vinieron las personas, recibimos las propuestas y en este lugar, el 14 de febrero, el Consejo Universitario toma una decisión para hacer una propuesta a los poderes públicos, porque la universidad no tiene derecho a iniciativa. Aprovecho para volver a recalcar, creo que sería importante un cambio en la Constitución local, para que en temas de su materia las universidades públicas autónomas tengan derecho de iniciativa. Lo acaba de acordar la Universidad de Veracruz, por cierto. Y en todo este tema se da una gran sensibilidad, porque Guanajuato tenía la reforma política por delante y el tema de la propia autonomía. Es completamente atípico que una iniciativa de ley la firmen el gobernador y los grupos parlamentarios. Y lo hicieron por su convicción de Estado y su interés superior de apoyar a la universidad de una propuesta que surgió prácticamente por casi todos. Siempre había, desde luego, la discusión de otras cosas. Y en esto yo quiero rendir un público reconocimiento a la comisión que encabezó el Consejo Universitario. Evidentemente estaba Arturo Lara, estaba Miguel Valadez, nuestro gran rector, nuestro Raúl Luna Hernández, don Antonio Nieto Antúnez, Hernán Ferro, Francisco Montiel, Ricardo Zárraga, una pléyade de universitarios que fueron escuchando. Y el tema, o los dos temas que causaron mayor discusión, fueron uno, si las preparatorias deberían seguir o no en la universidad, y celebro que todavía las tengamos, por diferentes razones, aunque no es lo estrictamente ortodoxo. Y el otro era los nombramientos. ¿Quién iba a ser el órgano que iba a nombrar al rector? Revisamos todos los modelos del mundo y acordamos un modelo ecléctico en donde el Consejo Universitario, y aquí está el Consejo General, hace la convocatoria y un órgano, en su momento se determinó denominar colegio directivo, fue el que empezó a tomar las decisiones y hoy es la Junta Directiva. Y esto siempre pone a prueba las instituciones, porque todos los procesos son perfectibles y pervertibles, y son tan buenos como la calidad académica y ética de los protagonistas. Y siempre había el riesgo, y con frecuencia me paraban en la calle, y esta alerta de, si estamos en paz, ¿para qué queremos un cambio organizacional? En el caso nuestro, fue una emancipación natural, fue una conquista de madurez que se fue tejiendo en el camino por muchísimas personas, la mayoría de ellos hoy ni siquiera alcanzaríamos a reconocer. Y por supuesto que el equipo inmediato, y están aquí, muchos del equipo inmediato ayudaron de manera sobresaliente, y celebro que el señor rector general haya convocado a consejeros de la época, así como también a personas que participaron en su momento. Debo de reconocer que del 14 de febrero al 11 de mayo fue muy largo. Y fue muy largo porque se atravesaron acontecimientos como el 23 de marzo, el asesinato muy lamentable de un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Estaba la reforma política y todo esto estaba como en espera de coincidir con los acontecimientos de la reforma política. El candidato del PRI, el doctor Cedillo, estuvo aquí el 19 de abril y todavía no se tomaban decisiones sobre cuándo se iba a convocar elecciones en Guanajuato, entonces eran como los dos caminos. Se acuerda el periodo extraordinario y el 11 de mayo, miércoles, se aprueba por unanimidad. Subrayo que la palabra unanimidad viene de una sola alma,
una sola ánima, una sola voluntad. Se publica el siguiente martes, el 17, y la vigencia es a partir del domingo 21 de mayo. Y recuerdo que despertamos mucho el domingo 21 y preguntábamos, ¿y en qué somos diferentes? En realidad, no se percibía la diferencia, teníamos que generarla, porque venía la siguiente etapa de muchos cambios que había que construir con los siguientes momentos, y en esto tengo también mi gran reconocimiento, aparte de los rectores que ya mencioné, a Silvia Álvarez, a Cuauhtémoc Ojeda, a Sebastián Sanzberro, a Arturo Lara, a Manuel Cabrero, y hoy a Luis Felipe Guerrero Agripino, porque cuando mencionamos el nombre de cualquiera de ellos, pues sin duda que estamos hablando de personas que fueron haciendo aportaciones sumamente destacadas. ¿Qué es la autonomía? Es un derecho a los universitarios, una obligación del Estado y una responsabilidad que se ejerce de manera cotidiana. Y regresamos al maravilloso entremés cervantino que es la guarda cuidadosa. Y la guarda cuidadosa nos corresponde a todos nosotros. Hoy hemos escuchado los testimonios de los rectores de San Luis, y el que fue rector de la Nicolaita, y de don Carlos Payán, y estoy seguro que frente a tantos contrastes y tantos problemas del mundo, tenemos que recurrir a lo esencial, y de lo esencial, lo más valioso que tenemos son las universidades. En prácticamente todas las encuestas de opinión pública, la primera institución de mayor credibilidad en nuestro México es la Universidad Mexicana. Y eso no es casual, es porque la universidad no es museo del pensamiento, porque la universidad es columna vertebral del cambio, o como diría el presidente chileno Elwin, la universidad se convierte en el lugar social de la verdad, donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Estamos en familia, nos conocemos y nos reconocemos, y en esa búsqueda lo que tenemos en común es ese camino hacia una verdad que nos hace libres. Muchas gracias. Tenemos naturalmente tiempo para una segunda ronda de intervenciones. Nuestra frontera temporal, para que lo tengamos todos en cuenta, es la 1:10. Pues se tiene estimada la llegada del gobernador constitucional del Estado de Guanajuato a esta sala a la 1:10. Hasta este momento no hay nada que nos indique que esa hora se va a modificar, entonces contamos con lo que será efectivamente 20 minutos. De ahí que la segunda ronda de intervenciones les pido que sean obviamente más concisas y que unos 3 o 4 minutos y obviamente son intervención con una temática, digamos, libre. Me parece que es imposible rehuir algunas de las cosas que se han puesto sobre la mesa. Es decir, el elemento ejemplar que existe en la capacidad que los actores políticos de la época tuvieron para ponerse de acuerdo cuando las condiciones disponían lo contrario. El hecho de que un gobernador al que le acaba de llegar al puesto y le dicen que una de las facultades que tiene, pues, ¿qué opina si ya no la va a tener, ¿no? Es decir, usted llega y tiene la facultad de nombrar al gobernador, ¿qué opina de una reforma donde usted ya no lo nombre? Bueno, pareciera que, y también expresado en las palabras de la licenciada Raquel, las dudas que se presentaron, también suscritas en su momento por el licenciado Carlos Chaurán, pero en el relato, en la aportación primera de cada uno de los participantes, sobre todo la nota común de poner a la universidad por encima de cualquiera de otro tipo de interés, expresado en palabras del licenciado Chaurán como poner a la universidad
por encima de cualquier interés político y de grupo. Entonces, retomamos el mismo orden. Si la licenciada Raquel Rodríguez Aguilar, al hilo de las conversaciones, de las aportaciones escuchadas, nos quisiera hacer algún apunte sobre las intervenciones que nos antecedieron. Simplemente voy a volver a reiterar que precisamente en aquella época las vivencias que tuvimos fueron directas y que como guanajuatense y sobre todo el haber estudiado en esta universidad, haberme forjado dentro de ella, realmente provocó la convicción de que necesariamente nuestra amada casa de estudio gozara por completo de esa libertad, que se deslindara por completo del Ejecutivo del Estado. Si en un momento determinado fue muy respetuoso y siempre se mostró respetuoso el gobierno del Estado hacia prácticamente el gobierno o la forma de conducirse de nuestras autoridades universitarias, no dejaba de tener limitantes. Sus recursos a veces no eran lo suficientes para que prácticamente nuestras autoridades universitarias procuraran un mayor desarrollo en los jóvenes. Nuestra institución de la universidad prácticamente se centraba aquí en esta universidad. Recordemos que había muy pocas licenciaturas aquí al principio. Y sin embargo, aunque había la intención de nuestros rectores de agrandar esos conocimientos a otros municipios, no se podía precisamente por esas circunstancias. Había limitantes que, aunque no se sentían, definitivamente en un momento determinado pues se llevaban a cabo por indicaciones muy soslayadas. Por esa razón yo considero que el haber vivido ese momento, el haber tenido la oportunidad de haber conocido a un ejecutivo del Estado como fue el ingeniero Carlos Medina de Plasencia, que independientemente de que era parte de otro partido, siempre fue muy ético, muy profesional y que mostró en todo momento realmente el gran deseo de volver a la universidad que en un momento determinado requería por justicia ser autónoma en todos sus niveles. Obviamente que nuestro rector pues también consolidó todas aquellas gestorías que realizaron los anteriores rectores y que realmente el factor importante para que se diera la autonomía fue no solamente la participación de la comunidad universitaria, sino también de todos los sectores políticos, sociales, culturales, empresarios y hasta el último de los guanajuatenses, en que realmente apoyó esa decisión. Y es verdad, como decía aquí nuestro introductor, que al principio yo en esos patios pues oía la palabra autonomía de nuestra universidad y decíamos ojalá que llegue a realizarse como la tenía en aquel tiempo la Universidad Autónoma de México. Pero todavía no, hasta cierto punto no acatábamos, no comprendíamos en qué consistía esa situación, porque nos sentíamos libres, como nuestro eslogan, ¿verdad? La verdad os hará libres. Sin embargo, era conveniente y necesario. Y obviamente, pues con la directriz de un rector que supo recopilar todas esas inquietudes y consolidar esa circunstancia, encontró que realmente el gobernador en turno pudiera consolidarse y unificarse con todo lo que nosotros sentíamos y queríamos. Nuestro presidente en ese congreso pues tuvo la tingencia también que en un momento dado nos hizo, no conciencia, sino que sí nos hizo partícipe de esa gran importancia que significaba. Es por esa razón que yo comulgo con todo lo que aquí se ha expuesto, porque realmente fue la verdad, la historia que nos ha contado y que nos ha dicho muy puntualmente el señor diputado Carlos Romero, pues ya vemos que ha sido realmente muy abundante y que ha traído a nosotros recuerdos que efectivamente dieron la pauta para que en un momento determinado tomáramos la conciencia, no solamente como universitarios,
sino como profesional y sobre todo como parte importante de esta ciudad capital, como la comunidad en sí. Eso es prácticamente mi conclusión. Agradecemos sus comentarios complementarios. Le pedimos ahora al ingeniero Carlos Medina, él tendrá obviamente, a mí me interesará mucho, probablemente ustedes también, desarrollar algunos de esos temas, de eso, cómo la propia elección del rector estaba ya en cierta forma alineada con el proceso de la reforma y también con el núcleo probablemente de la reforma política que se esperaba del interinato que usted fue, del que fue responsabilizado. Pero bueno, es libre de intervenir, ¿no? Sí, la política es de coyunturas, de circunstancias, y muy bien lo ha dicho Carlos Chaurán, de que pues esto fue algo que se vino cultivando y se vino dando en la propia comunidad universitaria, y que a final de cuentas pues la universidad representa a la sociedad, simboliza a la sociedad, y como que ahí se da el crisol pues de lo que es una sociedad. Y con esa convicción de que tendría que ser autónoma, porque ya comenté por qué razones, y si bien soy ingeniero químico, pues me han interesado más las reacciones sociales que las reacciones químicas, porque las reacciones químicas todas son predecibles, las sociales no. Y esto es lo que los últimos 35 años, sobre todo los últimos 35, he venido aprendiendo para entender qué pasa con las sociedades. Y cuando aquí hemos escuchado en el panel anterior lo referente pues al uso de algunas universidades por lo que se ha denominado la estafa maestra y cuál rol ha jugado ahí la Auditoría Superior de la Federación y también la relación que existe con la Auditoría Superior, en este caso del Estado, yo creo que son temas que tenemos que abordar como guanajuatenses y decir, ¿y debe seguir dependiendo del Congreso del Estado? ¿O le tomamos la palabra al gobernador actual que en la propuesta de gobierno dijo en campaña que se necesita entonces un órgano de Estado y un órgano autónomo para que revise a todos, así como un chiste, a todos? Y entonces esto me lleva a hacer la siguiente reflexión. Digo, son pensamientos de un serio de ideas y que están plasmadas pues también en la propuesta del propio gobernador. Pero hay otras cuestiones ahí también muy importantes que creo que debemos de analizar, no para que la universidad se involucre en otros aspectos de la propia sociedad, pero hoy desgraciadamente en el mundo campea el populismo, la demagogia, y esto digo en el mundo porque pues no tenemos solo populistas de un lado y de otro, sino de izquierdas, derechas y de diferentes posiciones en el campo de juego político, y yo creo que esto nos debe llevar a analizar muy bien entonces si se necesita una reforma política como la dejó plasmada el gobernador actual sobre su propuesta de gobierno, en donde trabajemos para tener el aseguramiento de un saneamiento del sistema de partidos, al menos en nuestro estado. Y con eso quiero decir también lo siguiente. Hay una expresión que me gusta mucho de mi padre cuando yo trabajaba ahí directamente en la empresa, y decía, con, sin o a pesar del gobierno, ¿cómo le hacemos? Con, sin o a pesar del gobierno federal, ¿cómo le hacemos? ¿Y cómo lo hacemos en Guanajuato para que la universidad tenga el presupuesto que debe tener? ¿Cómo le hacemos para que tengamos la posibilidad de desarrollo y crecimiento social, político, humano, económico en nuestro estado? Y qué bueno que se dé esta parte del corredor central y ahora que se suma Jalisco con los otros 4 estados, para ver entonces cómo podemos ser complementarios, cómo integrar esto. Pero quiero regresar a la parte de la reforma que yo considero es necesario hacer una reforma política de nuestro sistema democrático en el estado. ¿Por qué razón? Porque analizando y estudiando esas partes de las relaciones sociales, pues por un lado está ya la democracia representativa que tiene pues pocos años, 240 años, y esa ya se agotó por lo que estamos viendo, lo que sucede en el mundo. Y tenemos que avanzar hacia una democracia participativa en la cual se empodere todavía más a la sociedad frente a las autoridades. Y es ahí donde debemos defender el federalismo como guanajuatenses, en todos los aspectos. A mí que no me digan entonces que van a manejar la nómina de toda la parte del sector educativo desde el ámbito federal, porque resulta que en algunos estados no han transparentado y no han cumplido cabalmente con el uso de esos recursos federales. O que no me digan que entonces ahora con lo que viene, de que entonces el sector salud también tiene que tomar el sector salud para centralizarlo. Si nosotros hemos estado invirtiendo mucho dinero como guanajuatenses en el sector salud, y hemos estado invirtiendo muchas nuevas acciones y edificios y nuevos hospitales, ¿por qué razón nos quieren centralizar? Y debemos defender el federalismo. Pero por otra parte, yo creo que en ese sentido la autonomía de la universidad representa esa vivencia de órganos del Estado que deben ser autónomos y que no deben depender entonces
de los vaivenes de la política. Y es en donde tenemos que seguir desarrollando nuestra madurez cívica, nuestra madurez política, como fue este caso de haber logrado de esta manera, como ya lo hemos comentado, la autonomía de la universidad. Simplemente algunos fuimos actores en ese momento, pero bien se ha dicho aquí en esta mesa que esto surgió desde abajo de la propia comunidad universitaria. Solicita pues la intervención del licenciado Carlos Chabrán, sin más preámbulos, con una intervención libre de alrededor de 5 minutos para poder cerrar nuestra hora prevista. Muchas gracias, espero que sean menos, porque si no, de manera de anécdota, cuando tomó posesión Carlos Medina, vino el presidente Carlos Salinas y su servidor John Monero, una caricatura en un diario aquí de Guanajuato, dijo: Carlos I, Carlos II, Carlos III, yo mejor mi Carlos V, y un chiquillo comiéndose su chocolate. Yo creo que ya tienen ganas de comerse un chocolate en lugar de escuchar a tantos Carlos. Decía el maestro Acosta Romero que el derecho pretende regular la realidad social y que la realidad social evoluciona. Consecuentemente, el derecho tiene que evolucionar para no verse rebasado por esa realidad a la que pretende regular. Y es así como nos damos cuenta de que la norma jurídica y en el caso particular la norma universitaria tendrá que seguir evolucionando para estar acorde a la regulación que pretende, que es un ente cada día más demandante, más creciente, que requiere de una mayor y mejor atención, y que la obligación de la universidad será seguir formando esos caracteres, esas personalidades en sus hijos que puedan hacer factible la evolución de la universidad y la evolución del derecho. Por su atención y comprensión, muchas gracias. Cerramos entonces con una intervención del licenciado Juan Carlos Romero y al final, bueno, ojalá y estamos sobre el tiempo, pero confiamos en su capacidad de concisión, maestro Juan Carlos Romero. Un elemento que no fue mencionado por los panelistas y que no es menor es la denominación de la Universidad de Guanajuato, en donde por consenso se dijo de inmediato: no vamos a cambiar de denominación. Primero, porque usar la palabra autonomía en el ámbito público es un pleonasmo, y segundo, porque hay una identidad, una historia, un prestigio que tendríamos que cultivar. En ese momento solamente quedaban pendientes las autonomías de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Veracruzana, y luego Quintana Roo. Ninguna de las tres cambió de denominación. Y junto con esto quiero comentar que a veces tenemos la tentación excesiva de reglamentar los detalles. Una anécdota que ilustra esto es que en el rectorado de don Santiago Hernández vino Marcos Moschinsky, un físico teórico muy prestigiado, que siendo judío estuvo en la Academia Pontificia y vino a este lugar a hablar de la misión de la universidad. Y le preguntó al rector si le permitía la ley orgánica, y don Santiago le presentó la ley y vio 14 artículos y le preguntó: ¿quién fue el genio que redactó esta ley? Le dijo: en presencia de Armando Olivares Carrillo. Así deben ser las leyes, deben ser breves y generales, y deben de facultar para que sea la comunidad académica la que reglamente el detalle, su estatuto académico, su estatuto personal académico. Y de hecho el 30 de octubre del año pasado nuestro rector y el consejo universitario presentaron a la comunidad una nueva generación de normatividades para poder ser consideradas.
El año próximo, a partir de la reforma constitucional del artículo 3º, va a haber dos grandes discusiones. Una ley general de educación superior, es una gran oportunidad para participar. Y segundo, una ley general de ciencia, tecnología e innovación, que son propuestas de varios de nosotros. Pues la universidad sigue siendo esto, una institución maravillosa, que es nuestra, que es de todos, que tiene una gran mística y que tiene retos por delante. Tener su planeación sistemática, su modelo académico revisado, su estructura organizacional que le dotó de manera diferente en la ley del 2007, el clima interno que siempre hay que cultivar en todos nosotros y la vinculación y el financiamiento. Estar el día de hoy frente al órgano máximo de gobierno es un ejercicio de humildad para nosotros, porque para ser representante de la comunidad se requiere informar y consultar. Y si hay algún lugar en donde la utopía se puede convertir en realidad y hay espacio para la innovación, es sin duda la propia universidad. Hay que construir, hay que caminar y hay que diseñar nuevas páginas. Muchas gracias. De esta manera, con una puntualidad inglesa, que tendría que ya también llamarse guanajuatense, concluimos el desarrollo de este panel, que como ustedes lo notaron, aparentemente estuvo centrado en un margen de tiempo, en un lapso de tiempo muy corto, entre el 29 de enero de 1993, como recordaba Juan Carlos Romero, con aquella propuesta inicial de Eduardo Campos Sánchez, ya fallecido, entre esa fecha y 16 meses después, el 21 de mayo de 1994, cuando la autonomía entra en vigor. Pero no solamente es de esos años de los que hemos hablado, sino también un antecedente que se remonta a la propia fundación de la universidad y que también, después de llegar al momento de la reforma, se adelanta incluso hasta el momento en que estamos aquí conviviendo y compartiendo esta tarde en reunión universitaria. Muchas gracias. Hay un ajuste de tiempo para iniciar a la 1:30 la ceremonia con la presencia del gobernador. Hay una mesa de café aquí a un lado porque hay unos que llevan un par de horas sin beber ningún tipo de líquido y les agradecemos mucho su asistencia. Les pedimos que no se vayan porque inicia la ceremonia y porque hay una serie de actividades más para llevar a cabo. Finalmente, el Consejo General Universitario, a través de su presidente, realizará la entrega de reconocimientos a la panelista y los panelistas que nos honraron con su presencia.